Now we're going to play one last game. It's called Hide and Seek. 3, 2. Hola, bienvenidos a su canal Dibújame Un. Hoy les traigo una nueva escultura del terrorífico juego Poppy Playtime, pero en esta ocasión es Mommy Long Legs del Chapter 2. Y si eres fan del juego o de Dibújame Un, explota ese botón de like para que lleguen más esculturas escalofriantes y épicas. O también puedes darle al super gracias. Notarás que he formado el esqueleto de alambre con estas dos piezas para brazos y piernas y una pieza más para unirlas. Con papel aluminio le daré volumen al torso y haremos una esfera en la base de las piernas. Después le daremos una pose muy creepy y aseguramos los pies a nuestra tabla de madera. Ya que la estructura está bien firme, con un lápiz y regla dibujaré líneas sobre la tabla. Con un cúter y un pequeño desarmador haré las líneas más anchas y profundas. Pintaré toda la base de madera con pintura blanca. Después, con un gris muy claro para que el suelo luzca como antiguo y lleno de polvo. Pintaré con rosa claro y azul algunos de los cuadrados en el suelo. Con pintura gris pintaré el interior de las líneas. Daré toques suaves con un algodón ligeramente mojado con pintura gris diluida con agua. Finalizamos la base dibujando grietas con más pintura gris. Pasamos a los pies de Mommy. Para esto, con plastilina rosa formaré estos dos pepinos y uno por uno les daré la forma de unos zapatos de dibujos animados. Ya bien empalmados y lisos, con la dibujerramienta haré esta línea que nos ayudará a formar la suela de los zapatos. Con el cúter haremos un poco de presión en toda la parte superior de la línea. Esto dará realce a la suela. Con un palillo y cúter marcaré y quitaré esta sección. Después cortaré la parte del talón por la mitad y así podremos introducir los zapatos en el alambre. Después, con la dibujerramienta desapareceremos la línea del corte y repetiré lo mismo para el último zapato. En la parte superior que dejamos hueca, introduciré estas piezas de plastilina azul, las cuales empalmaré y quitaré el exceso con la ayuda del cúter. Con plastilina de color rosa claro formaré esta tira delgada, la cual con el cúter cortaré por la mitad. Esta canaleta nos servirá para cubrir los alambres de las piernas. Y una vez en su lugar, empalmaremos toda la tira para que luzca de forma tubular. Justo donde termina el área azul, colocaré esta tira para darle volumen al borde de sus calcetines, bastante similar a los de Sonic. Después colocaré una tira delgada de color rosa, pero solo empalmaré el extremo interior de esta. Con el mismo color rosa de los zapatos, cubriré la esfera de aluminio. Y con los dedos humedecidos afinaremos la superficie de esta. Con el mismo color cubriremos el alambre de la cintura y la parte superior del torso. Con plastilina rosa claro cubriré la mitad del torso y en la parte del pecho añadiré esta pieza con plastilina rosa. Al igual que las piernas, cubriré los brazos con plastilina color rosa claro y les daré forma tubular. Pasemos a las manos y haré un proceso muy similar a lo que realizamos con los zapatos, formando dos piezas similares en tamaño y forma. Después, una por una, haré este corte que simulará ser la parte que divide el pulgar y los dedos del torso.
Cortaré la parte de la base para que no sean muy largos y afinaré los bordes para que no queden puntiagudos. Con la tapa de lapicero haré esta especie de canales que darán realce a los nudillos y después pegaré unas tiras bastante largas que simularán ser los dedos. Estos no serán muy definidos y estarán torcidos o flexionados como si fueran patas de araña. Introducimos la mano en el alambre y el restante de este lo cubriré con el último dedo. Y repetiremos el mismo proceso para obtener la segunda mano. Colocaré esta tira de plastilina azul para cubrir la unión de la mano y el brazo, y haré lo mismo en la mano izquierda. Con papel aluminio formaré esta especie de círculo aplanado que será la cabeza, y con alambre de cobre más delgado formaré 3 tiras que trenzaré y que introduciré en un lado de la cabeza. Cubriré el aluminio con plastilina rosa claro y con una tapa de lapicero haré estos círculos. Con un palillo dibujaré la boca debajo de los ojos y quitaré toda la plastilina de las zonas que he dibujado con la ayuda del cúter. Sobre una pieza de plastilina blanca repetiré un proceso similar, pero aquí quitaré los círculos y los usaré a modo de ojos. Aplicaré un poco de barniz de uñas transparente en la zona blanca. Mientras el barniz seca, con plastilina gris formaré estos círculos más delgados utilizando el mismo método, pero ahora con una tapa de lapicero más pequeña. Ya que no tenía tapas más pequeñas, los círculos negros no quedaron tan perfectos, pero me parecen funcionales. Ahora cubriré todo con más barniz de uñas transparente y podrás ver que tuve que rehacer la boca ya que se había aplastado toda. De forma temporal colocaré este caracol y a los lados tiras de color rosa que marcarán el límite del cabello que colocaremos por detrás de la cabeza. Ahora sí, formaré el copete de Mommy con plastilina rosa, será bastante regordete y lo colocaremos sobre la cabeza. Pondré tiras delgadas de plastilina negra sobre los ojos y, con más negro, pintaré el fondo de la boca, sin olvidar pintar los labios con color rojo. Quitaré el plástico de este pequeño alambre para poder pintarlo y cortarlo en piezas mucho más pequeñas. Estas las introduciré sobre las tiras negras para darle forma a sus pestañas. Y posteriormente las retocaré con más pintura. Con la plastilina rosa cubriré los 3 alambres de cobre que trenzamos. Ya que tenemos esta pieza, la introduciremos en el cerebro de Mommy. Y al igual que hicimos con brazos y piernas, colocaré una tira azul entre la cabeza y las tiras de cabello. Con esto ya podemos colocar la cabeza en el cuerpo. Pintaré con púrpura algunas zonas como las uniones del torso, el caracol del copete, en medio de los dedos y la línea de la suela de los zapatos. Sobre la pintura púrpura pasaré pintura rosa, ligeramente diluida con agua para no cubrirla por completo. Pintaré con un rosa casi magenta la esfera de su trasero, el torso, cabello, zapatos y manos, intentando no pasar sobre las zonas que pintamos con color púrpura. Toda esta pintura no es muy necesaria ya que la plastilina es de colores, pero sí le dará un tono más vibrante a nuestra escultura. Con rosa claro pintaré piernas, brazos, parte superior del torso y el rostro. Con azul claro pintaré los brazaletes en sus manos, el collar del cuello, sus medias y la liga que sujeta su cabello. Para que esta escultura brille, le daremos una pasada con pintura transparente en spray con acabado brillante, lo cual le dará un efecto reluciente.
Y para completar el look de Mommy, añadiré más pintura ligeramente diluida con agua. Con negro pintaré alrededor de los ojos y también le daré unas pinceladas en el cuerpo. Con más pintura ligeramente diluida con agua, pero ahora de color púrpura, daré una segunda tanda de pinceladas. Y por último, una tercera tanda de pinceladas, pero ahora con pintura roja. Esta misma pintura roja diluida con agua me servirá para simular que se derramó la ketchup en el suelo. Sí, eso. Y cierto, se me estaba olvidando pintar el borde de la base con pintura negra. Pero antes de pasar al trabajo terminado, quiero invitarlos a que se pasen por mi canal de gameplays Muerto quiero decir, Juégame un. Te lo sabes, perro. Shit, justo lo que no queríamos. Donde ya he jugado este juego y jugaremos el Chapter 2 de Poppy Playtime el día de hoy. Oh shit. Oh, güey, no seas gacho. Uy, hijo de... hijo de... Toma, ahí justo donde te duele. Hola, guachín. Es rápido. ¡Uy, hijo de puta! ¡Ah! Me llevo tus almohadas. Ahí luego. Oh shit. Y así es como terminamos una horripilante escultura más aquí en su canal Dibújame un. Espero que el video y la escultura les hayan gustado tanto como a mí. Si fue así, dale me gusta al video, compártelo con tus amigos y comenta tu parte favorita. La mía, sus enormes manos, su mirada extraviada, todas esas manchas y claro, el acabado brillante que además ayudará a que esta escultura perdure mucho más. Vaya, creo que todo me gustó. Apoya este video de Mommy Long Legs para que hagamos más personajes de Poppy Playtime. Y claro, suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo video, que seguro será épico. Nos vemos en mi canal de gameplays para jugar al Poppy Playtime Chapter 2. Yo soy Mikel y me despido diciéndote, practica y lograrás obras de arte. Recuerda que todos podemos hacer esculturas. 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Antes de irme, te invito a que te pases por mis videos de Huggy Wuggy y Kissy Missy.